comparado varios vasopresores. Ya hay que dar regalías. Auxilio. Ya quedó. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. A ver, cuidado, no sabemos de resbalar. Eso. Está. Vamos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la elección del vasopresor. Bueno, ya les había platicado que se hicieron comparaciones, ¿no? Primero con la dopamina, que fue la que resultó que daba demasiados problemas porque provocaba taquiarritmias, empeoraba la mortalidad. Entonces, pues actualmente, de hecho, pues ya sabemos que es una droga proscrita, ¿no? ¿Se puede utilizar? Sí, en el caso de que no tengas otro vasopresor que tenga un mejor límite de seguridad. Pero, pues por eso, debido a esos estudios, es que se dejó la norepinefrina como el vasopresor de primera línea, ¿no? Survivin Sepsis es el primero que te recomiendo. También hubo estudios donde se buscó la diferencia entre epinefrina y norepinefrina y se vio que realmente daba más complicaciones de epinefrina, aumentaba la acidosis láctica, daba mayor número de taquiarritmias y básicamente no mejoraba la mortalidad. Entonces, bueno, pues ya nos quedamos con que nada más la noradrenalina en el uso en el choque séptico. Sabemos que mejorar lo que habíamos mencionado, ¿no? El nombre del juego en el choque séptico es mejorar la microcirculación. Entonces sabemos que si tú reanimas y si tú das vasopresores, pues vas a mejorar la macrocirculación y en la mayor parte de los casos vas a mejorar la microcirculación. Entonces, sabemos también que ya hay estudios en los que se ha visto que el inicio temprano de la vasopresina disminuye la mortalidad, que era lo que les comentaba, que muchas veces el problema que había era que nos esperábamos, ¿no? Empezábamos a seguir a la gente muy el Survivin Sepsis así como que ¿cómo se llama? Lo seguía como receta. Entonces, primero sus 30 mililitros por kilogramo de peso por 3 horas y ya después iniciaban el vasopresor. Pero cada vez hay más evidencia de que esto no es así. De hecho, ya no se recomienda. Se recomienda utilizarla ambos al mismo tiempo. Entonces, un inicio temprano de noradrenalina te va a mejorar la mortalidad. Ahora, otra cosa importante, las interacciones entre los vasoconstrictores y la mortalidad. Entre más pronto tú inicies un vasoconstrictor, también vas a mejorar la mortalidad. ¿Y esto por qué? Porque vas a tener la manera de movilizar ese líquido que estás metiendo. Les había comentado este estudio entre las interacciones de los vasoconstrictores y la mortalidad. Este estudio multicéntrico es prospectivo en shock séptico. En las primeras 6 horas el aumento de vasopresores se asoció a mayor mortalidad dependiendo de la administración concomitante de los fluidos. Este estudio les pareció raro, fue algo extraño porque decía, bueno, al iniciar los vasopresores yo temprano, contrario a lo que decían otros estudios, aumentaba la mortalidad. Pero cuando los autores empezaron a analizar a su población, vieron que se habían suspendido la reanimación con líquidos cuando se iniciaron los vasopresores. Es decir, las personas empezaron los médicos iniciaron el vasopresor y ya no seguían reanimando al paciente. Y eso es lo que les decía, que estábamos cayendo en el otro extremo, ¿no? Del miedo al fluido. Ya se ha hablado innumerablemente de los daños que causa la hipervolemia y la sobrereanimación, pero también tenemos que tener cuidado de no iniciar vasopresores si no hemos reanimado adecuadamente al paciente. ¿Qué es reanimar adecuadamente al paciente? Pues ahí está la bronca, no es fácil saberlo. Ya lo que les comentaba, se recomienda ahorita iniciar con un bolo inicial de líquidos y posteriormente de ahí seguirnos con lo que ya conocemos, que son las pruebas de respuesta a volumen. Las cuales, pues las que ustedes tengan a la mano, incluso la elevación pasiva de piernas se utiliza fácilmente en cualquier ámbito, pero pues si tienen cosas más finas, pues adelante. Pero sí, de todas maneras, una vez que dicen su vasopresor, si su paciente sigue siendo respondedor a líquidos y les da datos de que requiere volumen, pues désenlo, no lo limiten. Y bueno, la combinación, lo que les comentaba, la combinación de noradrenalina y fluidos tiene sentido. Este es un estudio realizado por Tebol y Monet, en el que se vio que fue un grupo pequeño de pacientes sépticos, pero se vio
que realmente hacen un conjunto, pues la noradrenalina junto con los fluidos lo que van a hacer es tener una mejor utilización de ese volumen. Y esto se conoce porque hay un volumen que no se está ocupando en la sangre. Muchas veces hay una parte de volumen en la sangre que no se ocupa porque está en el compartimento venoso. Y lo que haces al agregar el vasopresor es movilizarlo, ¿no? Lo que se conoce como volumen de estrés. Igualmente aquí en este estudio pues se vio que el inicio temprano de la norepinefrina junto con los fluidos iba a aumentarte el aclaramiento del lactato, iba a aumentar la diuresis en los pacientes con choque séptico. Y pues era lo que les decía, ¿no? Lo malo con la norepinefrina es que no es inocua. Entonces por eso van a ver que hay muchas, pues hay mucho campo en este ámbito, ¿no? La norepinefrina lo que te provoca es mayor exposición a las catecolaminas, obviamente. Entonces, sabemos que la exposición a las catecolaminas te provoca daño miocárdico, que de por sí ya en un estado de sepsia y de séptico, pues el corazón está bajo un estrés, te va a provocar vasoconstricción y con esto mismo pues te puede aumentar la isquemia, sobre todo en todas zonas distales, todos conocemos eso. Pero, oh sorpresa, cada vez hay más evidencia de que la norepinefrina desregula la inmunidad en un paciente que de por sí ya está inmunocomprometido. Sabemos que la noradrenalina te va a actuar sobre los receptores alfa. Sin embargo, conforme vas aumentando la dosis, también va a haber una estimulación beta que a dosis mucho más altas va a ser mayor. Y de manera, al estimular esos receptores, tú vas a seguir provocando la secreción de interleucinas. Inicialmente interleucinas inflamatorias, pero posteriormente con una inclinación hacia las interleucinas antiinflamatorias. Y entonces estas interleucinas, recordemos que son inmunosupresoras. Y pues lo que les comentaba, ¿no? Hay muchos estudios en animales, en modelos burinos, donde les ponen dosis muy altas de norepinefrina y se ve que los procesos sépticos se esparcen por el cuerpo, pues una infección que estaba focalizada hace focos en otras zonas relacionado precisamente con la dosis de noradrenalina. Entonces, pues sí, nos preocupa el exponer al paciente a dosis demasiado altas. La célula muscular endotelial tiene afortunadamente pues varios receptores que podemos utilizar. Uno de ellos es la vasopresina. Y aquí es donde entra la vasopresina en el choque séptico. Entonces la vasopresina es una molécula no catecolamínica, que es lo que nos va a dar sus beneficios, no actúa como la norepinefrina. Utiliza los receptores B1 y B2. También se comparó contra la epinefrina, en la que no había mejoría en la mortalidad. Sin embargo, hay algo interesante. En este estudio, desde el 97, se vio en estudios en pacientes con choque séptico, que una vez que un paciente entra en choque séptico, parece que deja de producir vasopresina endógena de manera cada vez gradual. Hay una disminución de la vasopresina que produce el paciente. Entonces, pues tiene lógica que si el paciente está en un choque y está disminuyendo su producción de endógena vasopresina, pues nosotros le diéramos vasopresina. Si de por sí la vasopresina, pues parece que nos va a ayudar en el control de la PAM. Entonces, pues se han hecho estudios, ¿no? Para ver si realmente la vasopresina es tan prometedora como teóricamente parece. Entonces se vio que, por ejemplo, la vasopresina contra norepinefrina en pacientes con choque séptico, había una falta de efecto sobre la mortalidad. Y el efecto solamente fue beneficioso en las formas más leves de choque. Entonces, pues no se veía tan prometedor. En el estudio Vanish se vio que no había diferencia en la mortalidad ni en días libres de fallo renal en los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Solamente ahí empezaban a verse algunas de las bondades que parecía prometer la vasopresina, que es una menor cantidad de diálisis en los pacientes en los que se utilizaba. Entonces parece que la vasopresina sí va a tener sus efectos secundarios, pero van a ser diferentes a la norepinefrina. O sea, no vino a ser ese vasopresor mágico, ¿no? Que nos iba a salvar de los efectos dañinos de la norepinefrina, pero sí tiene bondades a las que vale la pena estudiar. Bueno, la vasopresina en el choque séptico.
lo que se vio es que la vasopresina tenía una menor incidencia de arritmias que la norepinefrina. Esa es una de sus bondades, ¿no? Para individualizar en el paciente que estés tratando. Y mayor desarrollo de isquemia digital. Eso sí, entre tengas dosis más altas de vasopresina, más se presenta la isquemia digital que incluso en la norepinefrina. Sin embargo, aquí vienen las cosas interesantes. La vasopresina también redujo el riesgo de fibrilación auricular en contra de la norepinefrina, que sí provocaba más arritmias. Ambas, ninguna de las dos presentó mejoría en la mortalidad, ¿no? Entonces, pues todavía nos quedamos como primer vasopresor la norepinefrina. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. En las revisiones post-hoc de estos estudios, se ve que la vasopresina sobre todo te va a causar isquemia cuando el paciente no está bien resucitado. O sea, es más, una vez que tú le inicias vasopresina a un paciente, es todavía más imperativo que estés revisando si ese paciente tiene respuesta a fluidos. Entonces, si tú tienes ese paciente teóricamente bien hidratado en la cantidad que él lo requiera sin sobrecargarlo, puede ser que estos efectos secundarios de la vasopresina se eliminen. Y bueno, pues finalmente, en base a esos estudios, es que la Surviving Sepsis nos dice que no hay diferencia entre la norepinefrina y la vasopresina, y se sigue recomendando la norepinefrina como primer vasopresor de elección. Sin embargo, una cosa importante es ¿cuándo iniciar el segundo vasopresor? Esa es la cosa. Tenemos que, vamos a iniciar la norepinefrina primero. Eso no hay una discusión al respecto. Sin embargo, ¿en qué momento yo decido iniciar el segundo vasopresor? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en este estudio del 2022 se vio que entre más te tardes tú en iniciar un segundo vasopresor, mayor va a ser la mortalidad del paciente, más efectos secundarios. Entonces, vemos que en la línea punteada son los pacientes que tardaron más de 3 horas, o tuvieron peores desenlaces, que los pacientes que tardaron menos de 3 horas en iniciar el vasopresor. Entonces, lo que podemos decir es, ¿cuándo voy a iniciar un vasopresor? Hay muchos algoritmos. Se me hizo interesante, es que uno es, aquí lo utilizan en los Países Bajos, allá en Holanda, en Suecia, están haciendo muchos estudios alrededor de los vasopresores. De hecho, tienen un registro acerca del uso de la vasopresina. Y ellos tienen un algoritmo que están generalizando en sus hospitales. Y una de las cosas es que dicen, bueno, cuando mi paciente ya lo tengo optimizado en cuanto a fluidos, la norepinefrina está rebasándome el 0.2 microgramos microgramos kilo minuto, y ya revisé toda mi lista de checklists que tengo que hacer cuando tengo un paciente en choque refractario, que es revisar niveles de calcio, hormona tiroidea, el pH, todo eso. Bueno, en ese caso yo debo de iniciar un segundo vasopresor. Entonces ellos tienen un protocolo, y aquí se me hizo esto interesante. En base a los estudios que ellos tienen y todo, ellos tienen un protocolo en que a partir de los 0.25 microgramos por kilo minuto de norepinefrina se tiene que iniciar la vasopresina. Sin embargo, ¿cuál es el problema cuando ellos mismos hicieron un estudio retrospectivo de sus hospitales? Pues que en la vida real la iniciaban a veces hasta que estaba en 0.4, o 0.4 la media, pero es entre 0.3 y 0.6. Y estás hablando de hospitales de primer mundo, ¿no? ¡Wow! Están toda la tecnología y está todos los recursos al alcance. Y aún ellos no podían llegar a su protocolo. ¿Por qué? Pues lo que ya sabemos, el paciente es muy dinámico. Entonces, lo que parecía el error venía siendo humano, como siempre. El médico se da cuenta, ya está la norepinefrina en 0.25, hay que iniciar vasopresina. Pero aquí en lo que la preparaban, en lo que ponían la bomba, en lo que le instalaban, iba aumentando, pacientes que por lo regular estaban en un choque severo, que iba en aumento,
Entonces, para el momento en que realmente iniciaban la vasopresina, la dosis de norepinefrina pues ya estaba fuera de metas. Lo cual pues ya vimos que hay estudios que dicen que pues es peor, ¿no? Le va peor al paciente. Entonces, pues la recomendación es esta, ¿no? Iniciar el vasopresor, siempre adelantarnos, ¿no? No esperarte hasta que esté exactamente en esa dosis, ¿no? En el punto 20 o el punto 25, sino ya conforme tú vayas viendo que hay una tendencia a la elevación de la norepinefrina, bueno, empieza a abordarlo, empieza a hacer tu checklist, empieza a ver si responde a fluidos ese paciente y pues valora que hay un tiempo, ¿no? Hay un delay entre que tú indicas algo y en lo que se administra realmente. Y ese delay, pues en el caso de un paciente de choque séptico, pues puede ser importante. Lo que les comentaba, pues en estos pacientes se ha detectado que hay un déficit de vasopresina endógena, es por eso que ese es el área de oportunidad de la vasopresina o la justificación de la misma. Ya hubo un estudio muy importante que se hizo en el New England en el 2008, el que les comentaba del VAS trial, donde mencionaba lo de la norepinefrina vasopresina, no se encontró superioridad, pero sí lo que les dije, ¿no? Que les iba mejor a los pacientes cuando se combinaban las dos. Y pues estudios subsecuentes demostraron que el uso de los dos de manera concomitante pues mejoraba aclaramiento del lactato, mortalidad, etc. Algo importante que a veces nos pasa es que también las venas tienen constricción, no solo las arterias se constriñen, ¿no? Las venas también hay un componente de constricción venosa. Entonces, este componente de constricción venosa va a responder diferente a los vasopresores que las arterias. Entonces, y es importante porque lo que les mencionaba del volumen que tú tienes, del volumen estrés, es el volumen que tú quieres que se esté movilizando en la circulación. Entonces, volumen sin estrés y volumen con estrés, bueno, es lo que les mencionaba. Tienes una cubeta con poquita agua. Entonces, pues lo que necesito ahí es meterle líquido, ¿no? Para que esa cubeta pues, se eleve y me logre aumentar el gasto cardíaco. Pero también puede ayudar a ese sistema cerrado si yo modifico el tamaño de la cubeta. Si hago esa cubeta más chiquita, que es lo que logro cuando la constriño, pues con menor líquido puedo movilizar, puedo lograr aumentar más el gasto cardíaco. Y aquí es donde también vuelve a entrar la interacción entre la vasopresina y la norepinefrina. Se ha demostrado que su uso conjunto nos ayuda a precisamente movilizar la contractibilidad venosa. Entonces, pues son beneficios que a veces no tomamos en cuenta a la hora de elegir los vasopresores, ¿no? Y pues este es el protocolo que utilizan allá en los Países Bajos para el inicio de la argipresina o norepinefrina o vasopresina, ¿no? Son sinónimos. Entonces, ellos entran en un paciente con lo que consideran un choque séptico refractario. El choque séptico refractario, pues allá ellos consideran, bueno, ¿cuándo voy a saber que mi paciente está en choque séptico refractario? Ellos tienen a la mano pues el pico, tienen a la mano bueno, también usan mucho el ultrasonido, ¿verdad? Que ese sí lo tenemos nosotros. Entonces, con eso, ¿por qué es importante ver cuando vas a iniciar la vasopresina si tu paciente tiene alguna disfunción cardíaca? Bueno, eso es importante porque tú puedes optimizar, es una parte de optimizar ese choque séptico, lo que les había mencionado. No sabemos muy bien una vez que hay una disfunción diastólica, sabemos que es un mal predictor, pero es una de las cosas que podríamos optimizar. Entonces, si tú detectas que tu paciente tiene una función miocárdica disminuida o alterada, pues bien podrías también agregar un inotrópico si crees que lo consideras oportuno. Si no lo tiene, bueno, pues te vas a lo que les había comentado, la checklist que ellos mencionan, y en ese caso, pues ya inicias tu vasopresina. Ahora, ¿cómo lo vas a titular? Bueno, lo ideal y lo que parece que va la tendencia es a quitar primero la norepinefrina. Uno podría pensar que, bueno, pues es obvio, ¿no? Porque estoy utilizando la vasopresina como un ahorrador de norepinefrina. Pero no es tan obvio porque muchas personas piensan, bueno, no, si la vasopresina me da peores efectos secundarios como la isquemia digital,
pues mejor voy quitando el vasopresor. A veces también puede ser parte de tu razonamiento, ¿no? Dices tú, bueno, le agregué esto para mejorar el choque séptico. Está mejorando el choque séptico, pues le voy a quitar lo segundo que agregué, ¿no? Pues no es tan fácil. Se ve que cuando cuando quitas primero la norepinefrina, la tendencia es a que ese paciente haga más episodios de hipotensión posteriormente a que quitaste el primer vasopresor. Entonces la tendencia sería a retirar primero la norepinefrina y por último la vasopresina. La justificación de esto puede ser lo mismo que les había dicho, que ya creemos que se piensa que son pacientes que por sí tienen una deficiencia endógena de vasopresina. Ahora, algo interesante son los pacientes que no son respondedores a vasopresina. Y a lo mejor nos hemos visto, ¿no? Es decir, inicias el segundo vasopresor, aparentemente todo está bajo control, ya está el paciente resucitado, no, y de todas maneras no sube esa TA, no logra las metas. Bueno, pues existe, entonces hay pacientes que no están respondiendo a la vasopresina, se han hecho estudios. Algunas de las cosas que parece caracterizar a estos pacientes es la obesidad, pacientes que tengan un índice de masa corporal arriba de 30, y algo muy importante es que parece que el ser respondedor a la vasopresina es dependiente de tiempo. Entonces, estos pacientes a los que no respondían a la vasopresina, se vio que eran pacientes a los que se había iniciado la vasopresina ya cuando la PAM llevaba más de una hora abajo de metas. Lo vieron ahí, la mayor parte se inició, en los que no fueron respondedores, se inició cuando la PAM estaba en un promedio en un 60. Y entonces parece que el ser o no ser respondedor a la vasopresina es dependiente de tiempo. Entonces, otro motivo para estar, pues darle, ya vimos que como toda la sepsis, no es una emergencia, ¿no? Entonces, tienes que actuar rápido. Si te tardas, puede ser la diferencia entre que el paciente responda o no al segundo vasopresor. Ahora, en cuanto a las metas de PAM, pues ya tal vez hayan escuchado esto, ¿no? Es el estudio en el que se vio que los pacientes que tenían antecedentes de hipertensión, manejar metas de PAM más altas, entre 75 y 80, mejoraba. ¿Pero qué mejoraba? ¿La sobrevida? No, nada mejora la sobrevida. No, lo que mejoraba era los desenlaces renales. Entonces, pues lo que se ha visto es que sí les iba mejor a este grupo de pacientes. Sin embargo, como todo, tiene sus recovecos. Se ha visto que cuando se empezó a ver mortalidad a 90 días, resulta que los pacientes que más se expusieron a catecolaminas les iba peor. ¿Y a quiénes se expusieron a catecolaminas? Pues a los que querían hacer una meta de 70-80, ¿no? Entonces, nosotros otra vez estábamos entre atrapados ahí, entre qué hago. Bueno, pues como toda la vida, pues no hay algo, no hay algo que se pueda decir que sea una ley, pero hay mayor lesión renal cuando usas PAMs menores en los pacientes que tienen antecedentes de hipertensión, sobre todo, y hay mayor incidencia de arritmias cardíacas cuando usas PAMs más altas, y pues la exposición a las catecolaminas pues no es inocua. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, yo creo que como todo hay que ver qué es lo que funciona, ¿no? Tenemos artículos que son revisiones del daño que provoca la exposición prolongada a catecolaminas, y también artículos pues, que nos dicen que obviamente el daño renal y el que el paciente vaya a diálisis pues también va a aumentar su mortalidad de complicaciones. Entonces, lo ideal que sería, no es descabellado iniciar con un paciente que tiene hipertensión, no es descabellado iniciar con una meta de PAM entre 75 y 80, pero hay que ver cómo responde. Si ese paciente no está mejorando, te está dando más datos de hiperperfusión, te está dando datos de arritmia, pues tampoco es descabellado que lo bajes a 65 tú más. O sea, no ante un escenario en el que el paciente te está mostrando más arritmias, más datos adversos de la exposición a las catecolaminas, pues no nos casemos con que, no era hipertenso, tiene que estar en 75-80. No, primero ve si le funciona eso. Si le funciona a su organismo mantener esa meta de PAM, manténlo. Si no funciona, pues hay que ser más flexibles y puedes bajarlo a la meta de 65. Bueno, ahora en cuanto al uso de corticosteroides, brevemente, porque también es otro rollo.
Pero desde los 70 se sabe que los corticosteroides tienen lógico usarlos de manera fisiopatológica, pues tiene lógica, ¿no? Pues una respuesta inflamatoria disregulada, entonces pues meterle esteroides para bajarla, pues sonaría bien. Entonces, ya para el 76 vemos que disminuye un poco el uso de los esteroides en los hospitales, en el concepto de sepsis, porque no había tanta evidencia. Sin embargo, empieza a haber más evidencia, empieza a ponerse de moda, y tenemos el mega boom de los esteroides, donde se les van a caer los calzones de saber cuánto le ponían de esteroides a los pacientes en el 87. Bueno, pues las dosis que se usaban de esteroides en los pacientes con choque séptico eran hasta 4 gramos, no miligramos, 4 gramos por kilo de peso en los pacientes sépticos. Entonces, obviamente eran pacientes que les iba muy mal. Ahora entendemos por qué, pues básicamente los pulsaban. Entonces, pues todos estos efectos adversos que eran obvios, se tuvieron como muchas modas en la medicina su boom. Se ve el efecto adverso. ¿Y qué pasa? Pues una respuesta inversa del péndulo, ¿no? Se dejan de usar los esteroides, se dejan de recomendar, y pues se empiezan a utilizar cada vez en menor medida, ¿no? Sin embargo, y en las salas de algunos estudios que vamos a ver ahorita, hay una nueva tendencia a utilizar los esteroides. Sin embargo, a lo mejor ya con la cautela que nos dejaron los años pasados, esperaríamos. Y bueno, pues la base del uso de los esteroides es simplemente que cuando tú tienes esta respuesta inflamatoria de la sepsis, también vas a tener una disrupción del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y vas a desarrollar el paciente, en la mayor parte de los casos, va a desarrollar una insuficiencia adrenal asociada a la enfermedad crítica. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos en los que teóricamente nos van a ayudar los esteroides? Bueno, van a resensibilizar los receptores adrenérgicos alfa a las catecolaminas, que ya vimos que es un problema, ¿no? Cuando no te está funcionando los vasopresores. Nos van a restaurar la volemia efectiva, nos van a inhibir la síntesis de nitrógeno de óxido nítrico, van a disminuir la transcripción de citoquinas inflamatorias, síntesis y liberación de antagonistas de los receptores de interleucina 1, y pues van a corregir esta insuficiencia renal relativa, ¿no? Entonces, todas estas bondades son las que nos dan los esteroides, y los estudios clave de nuestra generación, por decirlo así, de nuestra época, son el Adrenal, el Approach, el Corticus. Todos estos empezaron con la investigación inicial de Anand en el 2002, que iban sobre todo enfocados a encontrar que, bueno, fuera de otros efectos teóricos, donde tenía un área de oportunidad el uso de los esteroides era en el choque séptico. Ya sea, por ejemplo, en el Adrenal, pues la hidrocortisona en infusión continua, y en el Approach la hidrocortisona cada 6 horas, ¿no? En bolo más hidrocortisona oral. Entonces, todos estos estudios demostraron que, contra lo que se pensaba, ¿no? Siempre era ambicioso, ¿no? Eso siempre ha sido un problema con los estudios en la terapia intensiva, ¿no? A veces eran muy ambiciosos, ¿no? Querían, va a bajar mortalidad. Pues no se vio realmente beneficios de mortalidad en ningún momento, pero pues no todo es mortalidad, como hemos aprendido, ¿no? Ya cuando tú analizas estos estudios, pues te vas a los metaanálisis de los mismos. Como siempre, cuando hay estudios, pues hay metaanálisis. Se vio que el uso de los esteroides en el contexto, sobre todo de choque séptico, te mejoraba días de estancia hospitalaria en la UCI, disminuía días de ventilación mecánica, disminuía uso de vasopresores. Sin embargo, también tenía su efecto dañino. Contrario a lo que pensábamos que los esteroides que iban a hacer, iban a provocarnos más infecciones, reinfecciones secundarias, complicaciones del cuadro infeccioso. No parece ser así, por lo menos no a las dosis que se utilizan para el choque séptico. Entonces, más bien lo que te provocaba era una debilidad asociada a la UCI, que pues, dificultaba que el paciente a veces pudiera extubar, pudiera tener una buena recuperación en cuanto a esta movilidad, etc. No aumentaban la mortalidad desde a las dosis
utilizadas ahí. La infección sí, más o menos, ahí a veces sí había un mayor aumento de infecciones, también un aumento a las disglucemias. Sin embargo, pues tenemos las cosas buenas. Aceleran la resolución del choque, lo cual sabemos que es muy bueno. Y más días libres de vasopresor, que ya me cansé de decir que la exposición a las catecolaminas es mala. Y además, pues bueno, teniendo tantas cosas en nuestro arsenal, pues es algo que tiene disponibilidad y es de bajo costo. Entonces ahí esta es la balanza, ¿no? Y es lo que menciona este estudio de Cochrane del 2019, que estás dispuesto a dar o recibir, ¿no? O sea, no es una terapia mágica, no te quita mortalidad, pero pues ofrece beneficios, ¿no? Que el clínico tiene que decidir, pues está dispuesto a aceptar las partes malas, ¿no? Y bueno, pues las recomendaciones de la Surviving Sepsis son el uso de la infusión de hidrocortisona en la dosis de 200, o también se puede utilizar los bolos, ¿no? Y la recomiendan su uso una vez que la norepinefrina está arriba de los 0.25 microgramos kilo minuto. Ahora, infusión intermitente o continua, pues se ha hecho comparación. Realmente no hay muchos estudios, hay 3 trials, baja evidencia, pero aparentemente se inclina al uso de la infusión intermitente a la continua, ¿no? Ahí parece que hay mayor reversión del choque, disminuyes el uso de los vasopresores más rápidos y realmente no hay cambios en la mortalidad, ¿no? Ni efectos adversos. Entonces pareciera que el uso de infusión intermitente pues, pudiera ser más útil, ¿no? Falta evidencia al respecto. Otras recomendaciones, bueno, pues simplemente lo que podemos concluir es que sí podemos utilizar esteroides si han demostrado beneficio en dosis bajas y en el contexto de un choque séptico. Entonces, para datos que todavía están grises, pues es el uso de la fluorocortisona, la infusión continua, si se puede utilizar o no, y la forma en que vamos a titular el esteroide, también todavía está en estudio. Ahora viene la albúmina. La albúmina tiene muchos retractores y muchos fans de la albúmina. Bueno, ya desde el estudio Albios volvió a adquirir la albúmina cierta picazón ahí, cierto interés. Fue un estudio importante, multicéntrico, abierto, aleatorizado, controlado. Se utilizó albúmina al 20%, esto es importante, en 1,810 pacientes y aparentemente pues disminuyó la mortalidad a los 90 días. Era prometedor. Actualmente el Surviving Sepsis en el 2021 pues te dice el uso de la albúmina solamente se sugiere cuando los pacientes ya hayan recibido grandes cantidades de cristaloides para el uso de la albúmina. No menciona nada más, no vuelve a recomendarlo, ni siquiera a sugerirlo. Pero pues es todo lo que hay sobre la albúmina. Teóricamente, la albúmina tiene ciertos beneficios aparte de su poder coloide. Teóricamente te va a ayudar tiene efectos hemodinámicos porque te ayuda con la expansión de volumen, tiene efectos cardíacos, la función cardíaca porque estabiliza el endotelio también, y tiene efectos sistémicos antiinflamatorios, restauración autoinmune de la función inmune, y tiene un efecto antioxidante. Entonces, como muchas cosas en la fisiología, promete mucho teóricamente. Y desde el 2004 había habido este estudio de Jean-Louis Vincent, también uno de los nombres grandes ahí en la terapia intensiva, que decía, bueno, pues vamos a usar la albúmina contra el uso de albúmina contra no albúmina, ¿no? En los pacientes en la terapia intensiva. Y bueno, pues sus resultados fueron interesantes porque parecía que la albúmina parecía que daba un pequeño beneficio a los pacientes críticos, lo cual no estaba tan fuera de lo que se sabía, ¿no? Ya aquí en este estudio del 2003 ya también se había mencionado que los pacientes en terapia crítica, no solamente pacientes con choque séptico, sino pacientes críticos en general, iban a tener hipoalbuminemia, y esta hipoalbuminemia estaba relacionada con más efectos adversos, mayor mortalidad.
Entonces, pues hay una lógica en que si mi paciente está con hipoalbuminemia y le va a ir peor, pues si yo le meto albúmina tendría que irle mejor. Ahora es el estudio Albius que les mencioné. Y bueno, aquí el estudio Albius viene de un estudio en 2004, el estudio SAFE, donde se comparó la albúmina contra los cristaloides, en las cuales no hubo beneficio con la albúmina. Sin embargo, parecía que ciertas poblaciones se mejoraban, ciertos subgrupos, tirando a las cristaloides para los pacientes de trauma y la albúmina para los pacientes con sepsis. Entonces, en alas de ese estudio, en el 2014 se hace el estudio Albius, que es el que volvió a darle ánimo a la albúmina, pero tristemente no se encontró mejoría en la mortalidad aparentemente en estos pacientes. Sin embargo, ya ven cómo hay gente que les gusta rascarle. Entonces, en los estudios post-hoc, la albúmina tiene sus fans que la protegen. Entonces, en los estudios post-hoc se vio que los pacientes con choque séptico a los 90 días en los que se había utilizado la albúmina, parecía que les iba mejor. Y cuando tú te ponías a desmenuzar el Albius, encontrabas que había una mejoría hemodinámica, pues no nada despreciable en los pacientes que ya estaban en choque séptico. Entonces, pues, aunque el Albius aparentemente acababa con la esperanza de que la albúmina tuviera un lugar, pues al contrario, pues abrió más campo a la controversia. Y este estudio es interesante, es de la India del 2019, en los que ellos utilizan la albúmina al 5%. En este estudio, pues sus resultados obviamente pues son, es un estudio randomizado, controlado, pero pues solamente es en un país. Y lo que vieron es que pues sí mejoraba la albúmina en este contexto, aparentemente ayudaba a mejorar el choque séptico, mejoraba la perfusión tisular y aumentaba la supervivencia de los pacientes. Algo pues bastante interesante porque no se había visto un beneficio tan claro, ¿no? En pacientes con cirrosis. En pacientes, bueno, sí, pacientes. Sí, en pacientes, sí, era una población de pacientes con cirrosis en ese grupo. Y bueno, pues finalmente tenemos que este estudio que se realizó en el 2021, ¿no? Que era la combinación temprana de albúmina con cristaloides. Fue un análisis retrospectivo también. No vamos a, le echamos muchos perros, un análisis retrospectivo. Pero se vio que cuando se combinaban los cristaloides con la albúmina, se veía cierto beneficio, sobre todo cuando esto se iniciaba en las primeras 24 horas. Y con una mejoría en la supervivencia a los 28 días. Entonces, básicamente, donde se veía la mejoría, o donde parecía esta mejoría verse reflejada, era cuando era una combinación temprana, solamente en las primeras 24 horas. Y pues actualmente en base a eso está este estudio, este protocolo, que es el protocolo ARIS, que ahora sí vendría siendo un estudio solamente en pacientes con choque séptico del uso de la albúmina, y ver realmente, decir, bueno, vamos así a ver realmente los beneficios de este subgrupo de pacientes en el contexto exacto de choque séptico, y pues ahorita está en proceso, ¿no? Ahí ahora sí que todavía no se cierra la puerta de la albúmina para los defensores de la misma. ¿Qué podemos concluir? Bueno, el uso temprano de la albúmina en las primeras 24 horas es seguro, no se ha demostrado que les vaya peor en las primeras 24 horas. Podría tener efectos benéficos en pacientes sépticos. En poblaciones especiales como pacientes cirróticos, sí parece ser mayor este beneficio. Y aquí algo bien importante, tener mucho cuidado con la albúmina al 20%. Es la que parece que causa más problemas, incluso en el estudio Albius es la que dio más complicaciones, más efectos adversos, y la que pudiera tener un área de oportunidad es la de albúmina al 5%, teniendo mucha precaución en los pacientes que tengan TCE, edema pulmonar y pacientes cardíacos, que son las poblaciones en las que sabemos que la albúmina te puede provocar efectos adversos. Entonces, pues digo, todavía esta área está gris. A lo mejor nuestro contexto realmente es poco lo que vayamos a utilizar, ni hay una evidencia clara, ¿no? Simplemente pues saber que todavía no se cierra la puerta en albúmina. ¿Con quién ya se cerró la puerta? Pues con el ácido ascórbico por el momento.
tuvo su boom con el doctor Marik, el cóctel Marik, volvieron a tratar de utilizarlo con el COVID, a ver si había alguna oportunidad. Igualmente, como muchas de estas terapéuticas, teóricamente puede funcionar, tiene un sustrato fisiopatológico, pero pues no ha demostrado que haya ningún beneficio, realmente. Entonces, pues no es una terapia, pues tiene un costo, obviamente, significa meterle más volumen al paciente, etcétera, y pues no ha demostrado ningún beneficio. Y bueno, pues ya para terminar, como conclusión, ¿no? La sepsis y el choque séptico son las principales causas de mortalidad hospitalaria. No olvidemos que son emergencias como un infarto, ¿no? En cuanto tú detectas un paciente séptico, tienes que abordarlo. No puedes esperarte vamos a ver qué sale en los laboratorios. Ante tu sospecha de sepsis, tú tienes que abordar a ese paciente. Más aún un choque séptico. El choque séptico es dependiente de tiempo. Todas las acciones, como vimos, son dependientes de tiempo. Tanto la reanimación del paciente como la administración del vasopresor, la elección y la inicio del segundo vasopresor, la titulación del vasopresor, todo eso es tiempo dependiente. Identificar y actuar oportunamente es la clave para salvar las vidas y pues aunque ahora hay un manejo bien establecido, quedan muchas áreas, ¿no? Grises, y cada día hay nuevas modificaciones al conocimiento. ¿Y cuánto llevo? Aquí, 42 minutos. Y pues ya sería todo. ¿Quieren alguna pregunta, vale? Fíjate que tú hablaste del punto 2, ¿no? De microgramos de la norepinefrina y utilizar el segundo vasopresor. Generalmente, pues el séptico ya ves que viene sudado de líquidos el paciente, ¿no? O sea, ya hay la reanimación con cristaloides, pues obviamente es lo que menos quiere, ¿no? Ya. Pero sí, evidentemente intravascularmente el paciente está desbloqueado. Por eso el hecho de decir, bueno, vamos probando por la línea. O sea, te mejorará el aspecto hemodinámico, pero no la mortalidad. O sea, eso es que tenerlo claro. Te mejorará la condición hemodinámica del paciente, pero no la mortalidad. Entonces, se pueden utilizar, claro que sí, pero no te va a encontrar en la mortalidad. Hay que tenerlo claro. Que pues, si lo hemos usado, pues, pero claro, no está en esas cuestiones, ¿no? Si te acordarás, ¿no? ¿Dónde está el Brandon? El Brian. Brian. El séptico, el muchacho de la pancreatitis, ¿no? Lo tuvimos que estar poniendo albúmina porque pues, ya está demasiado jugado de líquidos. Hemodinámicamente no a ver, dice mortalidad. Exactamente, eso la mortalidad no la vamos a mejorar. En ese sentido. Sí, a lo mejor ahí donde hay áreas, a lo mejor los eróticos. Bueno, en el serótico sí está bien demostrado porque pues es manejo de parte del pato renal, ¿no? El hecho de meterles albúmina a los pacientes. Es que también buscar un beneficio en mortalidad nada más con albúmina, sin dar un tratamiento en específico de una enfermedad, pues sí es como que muy ambicioso no buscarle ese desenlace a algún paciente. Yo nada más como parte de un comentario, hay estudios donde recomiendan también la infusión de epinefrina sobre norepinefrina en ciertos pacientes, como un reto de epinefrina le llaman. Esto es principalmente por los mecanismos fisiológicos que tiene la epinefrina. Uno de ellos es que tiene mayor cronotropismo que la norepinefrina, y eso lo comentaste, ¿no? De que si hay cierta disfunción miocárdica en los pacientes con sepsis, todavía no está bien definido cómo establecerla. Entonces puede tener un beneficio en darles epinefrina sobre norepinefrina. Y lo otro es sobre la cuestión del ácido láctico, ¿no? Que también comentaste que había los pacientes aumentaban lactato. Entonces, en una situación de ya un metabolismo anaerobio, el lactato es uno de los principales sustratos, ¿no? Para nivel miocárdico, entonces eso teóricamente podría ayudar, pero pues no hay un estudio así como que lo evidencie, ¿no? Entonces hay quienes apoyan utilizar como segundo vasopresor epinefrina en ciertas condiciones. Y la otra sería una pregunta: ¿cuándo sería ideal utilizar un tercer vasopresor o si hay algún beneficio en utilizarlo? Hemos visto recientemente artículos sobre la administración de azul de metileno, pero pues esos estudios se hacen unicéntricos, muy poquitos pacientes, y no se replica en los demás estudios. Entonces a lo mejor estamos utilizándolo o muy tarde
o muy temprano también el tercer vasopresor. Entonces no sé si hayan leído alguna recomendación de utilizar algún tercer vasopresor y qué beneficio tendría utilizarlo. De lo que yo leí ahorita, como precisamente de lo que tú dices, ¿no? Cuando tú pones el tercer vasopresor, pues son casi patadas de ahogado, ¿no? Entonces, demasiado tarde. Sí, ya es muy tarde. De hecho, yo lo que vi, por ejemplo, de este boom que está teniendo la vasopresina allá en Europa, es precisamente porque tratan de evitar llegar a eso, ¿no? Ya ves que dicen que la vasopresina, entre más pronto la inicies, aparentemente eso sí mejora mortalidad. Entonces, el azul de metilo, pues bien, podría utilizarse. Llega el momento en que estás entrando, si lo estás utilizando es porque ya entraste a la categoría que ellos llaman refractarios resistentes a la vasopresina. Entonces, es un grupo que tiene una mortalidad elevadísima, ¿no? Prácticamente todos se van a morir. Entonces, sí, pues el azul de metilo, pues lo puedes usar, pero no he visto nada que haya nuevo, ¿no? Al respecto, que diga que haya un área ahí aparte de intentar mantener la paz. Y muchas veces, que es lo que te digo, ¿no? Lo que se vio en los pacientes que ya fallecían de choque séptico, pues era que, pues sí, puedes incluso lograr tener tu meta de PAM, pero pues a nivel microcirculatorio está hecho un desastre, ¿no? Te ha hecho De hecho, utilizar epinefrina ya compromete mucho la microcirculación, ¿no? Ese es el detalle. Y sí se ha utilizado el azul de metileno, pero efectivamente en el estado refractario. Y generalmente más en cirugía de corazón por la cardioplegia que tienen esos pacientes y recuperarlos de la cardioplegia utilizan el azul de metileno, pero pocas veces se ha utilizado. De hecho, en algún momento se estuvo haciendo un estudio ahí comparativo con el azul de metileno en el civil y pues sí teníamos acceso al azul de metileno. Y efectivamente, generalmente lo reservas a pacientes con ya refractariedad de amina, ¿no? Pero pues no te superan la mortalidad. O sea, esa fue la conclusión. O sea, sí lo puedes utilizar, sí funciona, pero no te va a impactar la mortalidad. A lo mejor utilizarlo un poco más temprano, pues optimizan mejores cosas y... Quizá, fíjate que la onda ahí te pareciera hacer eso, pues tratar de evitar que llegues a la refractariedad, a la vasopresina. Ya viste que sí había un grupo de pacientes, ¿no? Eran los que se habían tardado más en iniciarla. O sea, parece que te hagas resistente a la vasopresina es dependiente de tiempo. Y engordos. No está mejor. Si estás gordito, pudieras prevenir eso, ¿no? Pero por lo que dicen es eso, ya ven que incluso en los países del primer mundo tienen su protocolo ellos, claro. O sea, así como, ya ves que aquí no hay una vasopresina police. No, allá casi, pues, tienen en su hospital su algoritmo, pues. Si yo tengo mi paciente con choque séptico y ya superpasó esto, inicio vasopresina. Y a la hora que lo revisan, nada, están iniciando ya cuando están en punto 4, punto 3, lo cual ya obviamente empeora el desenlace, ¿no? Entonces, y estás hablando de un país de primer mundo, donde tiene todo. Entonces, imagínate nosotros. No se esperan. De todos no se esperan. ¿Sí? Imagínate nosotros que de aquí que te diste cuenta, de que sacaste la dosis, de que le dijiste a la enfermera, fue cambio de turno, no había vasopresina, ¿no? Más va a tardar en tiempo que el segundo vasopresor y más posibilidades de que ese paciente pues, se vuelva a refractar. ¿Qué es lo que pasa, no? Que lo que normalmente pasa que hacen, ya tengo la Noleti, ahora sí le agrego, bueno, terliprosina también aquí, ¿no? Claro. Y hace unos 6 meses salió un metaanálisis ahí del New England sobre el uso de esteroides en pacientes con choque séptico. Realmente fueron muy poquitos estudios los que incluyeron en esa revisión sistemática y según ahí la adición de hidrocortisona con fludrocortisona mejoraba de manera muy apenitas rozando la significancia estadística de la mortalidad, pero realmente fue muy poquito ese estudio. Sí, hay esa oportunidad. ¿No? Mejor desenlaces y les agregan fludrocortisona que la hidrocortisona. Ideal. Sí hay. Se puede conseguir, pues, pero no la publican. Pero sí, idealmente sí.
Hay uno bueno, ese lo quería poner, güey, ya mucho. Estaba, el tanto que mencionamos el grado y yo lo de las terapias ómicas. Entonces estaba viendo un ejemplo de terapia ómica. Estaba muy interesante. Todavía, obviamente, pues no está disponible aquí, ¿no? Incluso en el centro donde lo usan, dicen que lo usan para donde la están estudiando, dicen que sí lo han usado, pero en pues, situaciones muy particulares, ¿no? Y ponen un ejemplo. Lo que hace en la terapia ómica es que se basa en que los seres humanos tenemos un genoma diferente pues, que las bacterias. Entonces, haz de cuenta que cuando tú tienes bacterias en la sangre, pues ese genoma distinto se puede detectar y separar del ser humano. Entonces, ellos sacan sangre de la persona, analizan el plasma, identifican el ADN bacteriano que hay en el plasma de la persona, y entonces checan, bueno, obviamente tenemos flora bacteriana, va a haber ADN bacteriano de las bacterias normales que tiene el cuerpo, pero pues ahí detectan cuáles son bacterias, por ejemplo, patógenas, claramente patógenas, lo cotejan con la información del paciente y la sospecha que se tiene. Bueno, pues si tienes niveles muy altos de ADN de Staph aureus y estás pensando en una infección de tejidos blandos, luego ya tienes tu diagnóstico mucho más rápido que un cultivo. Lo que ellos decían es que el resultado lo tienen en una hora. Entonces, pues, la verdad es que es maravilloso súper fregón. Y la otra cosa, pues, en el hecho en el que ellos lo usaron, porque tal vez caro, incluso para ellos y todo, la cosa que tenían era, lo usaron, dicen que tenía un paciente oncológico, con una consolidación pulmonar, y tenían sospecha pues de una infección fúngica, pero no podían comprobarla. Entonces utilizaron esto y salió mucormicosis. Obviamente el paciente también se murió porque es muy difícil tratar la mucormicosis sistémica, ¿no? Pero el valor diagnóstico. Anecdótico. Entonces, pues son tecnologías interesantes, ¿no? Todavía falta muchísimo porque llegan aquí, pero pues son las cosas que vi. Imagínate. El diagnóstico, ¿no? El ADN, pues, ADN de coli, tu sangre. O sea que es Bueno, a mí me gustaría comentar que, pues, siendo una patología tan compleja en su fisiopatología, una medida aislada, pues probablemente no va a salvar al paciente. Es un conjunto de acciones. Y entre ellas la principal yo creo que es el control de la fuente, porque se acaba de ingresar un paciente que tenía un problema odontológico que se fue prolongando, y el paciente pues terminó en terapia intensiva con choque séptico, pues de una fuente que no se controló, pues, de un absceso dental que fue creciendo, ya se hizo un absceso al cuello. Que fue mal evaluado y mal manejado. Entonces, si no, aunque le están dando antibióticos a este paciente, entonces, aunque le des antibióticos, aunque estés sospechando, tengas una buena sospecha y lo hayas dirigido de manera adecuada, si la fuente pues, no se controló, pues muy seguramente va a pasar que el paciente no se va a mejorar. Entonces, pues, es algo importante que pues, a veces a nosotros nos toca hacer, pero nosotros no somos cirujanos. Y también una cosa también es que después del choque séptico sigue ya después la falla orgánica. Entonces, ¿hasta cuándo le vas a dar el soporte ese que dices del vasopresor, hasta qué dosis le vas a dejar? Porque luego ya el paciente ya no nomás es la situación hemodinámica, sino ya también hizo falla renal, ya hizo falla hematológica. Entonces ya llega una situación que es... Sí, prácticamente irreversible, con isquemia distal, ya los dedos están morados, están negros, están los pulpejos necróticos, pues hasta qué dosis es permisible estar dando que norepinefrina, epinefrina o vasopresina o azul de metileno. La finalidad es que llegue al siguiente turno. ¿Cuál va a ser tu estrategia? Pues si el paciente tiene mal pronóstico, ya le calculaste todas las escalas, le calculaste el SOFA, ya sabes que pues, tiene 95% de posibilidades de morirse.
y tú le estás dando y dando soporte a vasopresor, ya te saliste hasta de las dosis terapéuticas, entonces pues tratar de establecer un límite de esfuerzo terapéutico. A lo mejor está tan inestable que no te va a aguantar el prisma o alguna otra terapia de soporte y ya el paciente ya no es recuperable, pues entonces mejor estás incrementando los costos, los días de hospitalización, la inversión que hace el paciente en caso de que estén hospitales. Pues incluso para nosotros, que nosotros no lo pagamos, implica un gasto para el instituto, para un paciente grave. Ya no es como directivo, Pues limitar el esfuerzo, decir a los familiares, a veces hasta darlos de alta. ¿Cuál es la dosis de las aminas? La dosis romera. Sí, porque a veces llega uno y dice, no, ya te pasas, tiene solución de base la norepinefrina, ya mejor La norepinefrina, quitas. 80 mililitros por hora. Que la norepinefrina se vuelve básica. Pues ya, eso ya. Eso es cierto, ¿no? Ya, o sea, no hay necesidad de mandar a los pacientes. Hay un review ahí del Critical Care del año pasado donde viene la mortalidad asociada a la dosis de los vasopresores. Y prácticamente 1 microgramo por kilo de norepinefrina, el 99% es de mortalidad. No, pues ya está. Ajá. Sí, Sujeto de 90 kilos. digo, es como se dice, es muy intuitivo, pues, de que entre más nore tengas, más grave está. Fíjate que una de las cosas que a mí aprendí para esta clase era lo de los efectos inmunológicos. O sea, también por eso, pues está el paciente luchando por su vida contra una infección y entre más la turnas la noren, más le tundes las defensas. Entonces, peor le va a ir, pues, aparte de todos los efectos, ¿no? Que aturdes el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, Ese es un aspecto importante, porque no sabes la condición inmunológica del paciente. No todos los pacientes reaccionan igual a las infecciones. Hay que recordar eso. El genoma que tenemos. ¿Vas a ir a la pintura del mural? sí, pero quiero que sea sin barba. Ah, ok. Nada más mi Ya se partido. baña. Dándole. Si no me van a pintar ahí con mugre. Que lo merezca. Finalidad, déjales la obra. Sí, no. Gracias.